Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Vale. Yo tengo hartas preguntas, pero voy a ser muy breve. Estamos viviendo un boom en la permisología y el gobierno ha presentado distintos proyectos en torno a avanzar en este tema. ¿Tú crees que con los proyectos que se presentaron y aprovechando que este boom se está dando en un gobierno de izquierda, basta con eso ya presentado o tratamos de avanzar lo que más se pueda durante este gobierno? Porque si es que en el próximo le toca a la derecha gobernar, la oposición Sí. va a tratar de frenar estos avances que se pueden lograr en este momento. Sí. Yo no mencioné la permisología en la presentación, algo aparecía ahí, porque hay harto de mito en la permisología. O sea, es cierto que es un problema profundo, es un problema profundo. El problema es si es que se va a solucionar o no, o si vamos a avanzar de manera relevante. Y yo creo que no vamos a avanzar de manera relevante, por varios motivos. Uno, cuando uno mira los proyectos del gobierno y los revisa, y bueno, la Bárbara lo va a revisar en detalle, tanto el proyecto de evaluación ambiental, o el del sistema de evaluación ambiental, como el de permisos sectoriales, en la práctica no van a reducir los tiempos, ni van a reducir la burocracia, ni van a acelerar los plazos. De hecho, esto es el gran problema del gobierno en general, que hay un relato, paréntesis, el gobierno no tenía una agenda de crecimiento, lo reconoció el mismo ministro Marcel, y la fuerza de los hechos hizo que se incorporara esto. Pero hay una desconexión total entre el relato y los hechos. Y nosotros escuchamos, por un lado, relatos de algunas autoridades pro crecimiento pro inversión, pero todos los días conocemos noticias de los propios ministerios sectoriales de cómo se tranca la pelota de la inversión. En los proyectos, yo creo que hay que avanzar, hay que aprovechar la coyuntura de que este es un gobierno de izquierda, pero hay que bajar las expectativas. Porque si uno mira realmente, en política pública hay que tomar decisiones de priorizar. Hay cuestiones que mueven la aguja y otras cuestiones que no mueven la aguja. Hoy día, ¿dónde está la gran tranca de la inversión? No está en los permisos chiquititos sectoriales. Está en el sistema de evaluación ambiental. Está en la incorporación de instancias políticas a procesos de deliberación que deberán ser técnicos, como por ejemplo los consejos de ministros, que son instancias políticas y que no tienen ningún sentido. Está en el Consejo de Monumentos, y en un par de detallitos que pueden ser muy curiosos, pero que son ciertos informes de ciertos expertos para algunos grandes proyectos de inversión. Allí están las grandes trancas. El resto va a agilizar en el margen la economía. Pero si es que nosotros no nos ponemos a rediseñar lo que realmente hay que cambiar, entonces va a ser un juego suma cero. Incluso el gobierno no ha presentado estudios razonables que demuestren cuánto va a avanzar la economía con la implementación de estos proyectos, cuál va a ser el impacto en la reducción de plazos. Y piensen, por ejemplo, no sé, por una desaladora, que es un elemento que mueve la aguja. Hoy día el norte está sin agua, la cuarta región no tiene agua. Las desaladoras hoy día se están demorando entre 8 a 12 años. 8 a 12 años el permiso. Si nosotros lo bajamos en 25%, ya van a ser 6 años. Entonces, la construcción de una... Es absurdo, es absurdo. Y no hay que construir, como escuchaba el presidente Frey en una presentación otra vez, no hay que construir ninguna legislación particular para las desaladoras. Porque si construimos una legislación particular se va a trancar más la pelota. Tenemos que usar la legislación existente y esto la verdad es que es una cuestión de voluntad de gestión. Entonces, sí, hay que avanzar, pero hay que bajar la expectativa. Lo mismo con la informalidad. La informalidad es un tema serio, es un tema relevante, pero también está muy enquistado culturalmente y es muy difícil de cambiarlo en el largo plazo. Y ahí la última, rápido. ¿Cómo generamos incentivos dentro de nuestro sistema tributario para que los contribuyentes realmente se formalicen? Sí, hay un problema que es humano, es que las personas no pensamos en el largo plazo. De hecho, hay varios estudios que hoy día están mostrando. Uno, por ejemplo, lo hizo mi gran amigo Jaime Del Olio, en una universidad amiga.
que muestra que los patrones de conducta y de expectativas de las personas llegan a un rango del 3 a 6 meses hacia adelante. Entonces, esto es como cuando usted le pregunta a alguien, si, bueno, ¿usted quiere algo gratis o quiere pagar por eso? Bueno, gratis, obvio, si después alguien pagará. Bueno, ¿usted quiere la plata ahora o la quiere después? La quiero ahora. Los retiros previsionales, yo conozco muy poca gente que se haya contenido de retirar la plata si era la opción de dar la oportunidad de salir. Por eso los sistemas previsionales en el mundo, por ejemplo, son obligatorios. No tenemos un pilar voluntario, en fin. Por lo tanto, el tema de la informalidad es un tema cognitivo, emocional, y también un tema de incentivos. Entonces, si tú le dices a una persona, mire, formalizarse, usted ganó 1 millón de pesos, ¿ah? Ganó 1 millón de pesos líquido, y formalizarse va a significar que usted va a tener una pensión futura, ¿ah? En 30 años más, pero va a bajar su sueldo hoy día a 800.000 pesos. La respuesta es como más o menos natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es generar incentivos que permitan que las personas vean una mejora presente. Y el problema es que eso es caro. Yo les contaba el ejemplo del IFE laboral, que fue en un contexto en particular. Y el Estado tuvo que ponerse. A nosotros el IFE laboral nos costó, si mal no recuerdo, cerca de 800 millones de dólares. Es harta plata. Recuperamos 1 millón de empleos, ¿sí? Súper bien. Y de ese 1 millón de empleos que se recuperó, un 93% persistió. O sea, fue una buena política. Una buena política. Pero no le hemos dado suficiente cuenta a cómo generar esos incentivos, y eso requiere un verdadero gabinete profesional. Informalidad, pero no es una solución, no es una solución fácil ni a largo ni a corto plazo. Fíjate, Nueva Zelanda, que es un país desarrollado, con una matriz productiva que a veces se compara a la nuestra, es un país chiquitito, es más comparable a Uruguay. Ellos tienen informalidad en torno al 20%. 20%. Para arte igual, ¿no? Y un país desarrollado. Pero para nosotros bajar del 27 al 20% significaría una mejora significativa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Y esta es pega para el próximo gabinete, que no sé quién de ustedes estará, seguramente varios de ustedes, es ponernos una meta país de reducir la informalidad al 20%, similar a Nueva Zelanda, y desarrollar políticas que permitan, por ejemplo, que las personas no pierdan beneficios estatales por ser formales. Hoy día, por ejemplo, una de las críticas que se hace también a la PGU es que la PGU la reciben todos, ¿cierto? Y un problema real de que la reciban todos es que en estricto rigor los formales que pagan impuestos están financiando a personas que son informales. Por lo tanto, tenemos que alinear incentivos en esa dirección. Gracias por una visión bastante completa de la situación. Hay un tema que me hace falta en su análisis, y es el impacto de la reforma o la caída del sistema ISAPRE y su impacto en el tejimaneje municipal, el sistema APS, los CESFAM, donde el gobierno central paga 10.000 pesos por núcleo mensual por cada persona, y ya tenemos 500.000 que han ingresado a ese segmento en muchas municipalidades que están saliendo del ISAPRE y entrando en FONASA. Y FONASA es una cosa que pagan 7%, suponiendo que están con empleo, también con la combinación de los datos del desempleo, que estamos hablando de 1 millón de personas desempleadas. Entonces, uno de los grandes motivos no es el problema de las ISAPRE ni la Corte Suprema, sino un tema de desempleo, con lo cual no tienen recursos, incluso quizás no están pagando ni el 7% a nadie, entonces pasan a ser el indigente en FONASA. Pero el gran tema es la operatividad de un centro médico nuevo, y lo vemos políticamente hablando en Las Condes, con el famoso 10º terreno que están haciendo para ya su proyecto del tercer CESFAM, y van a necesitar 6 más. Y cada CESFAM toma 5 años, con permisología y además de todo, encontrar el terreno y después no tener el problema del corredor que cobró un poco más que lo que para los demás. Entonces querían agregar este eslabón como case muy puntual y muy urgente, porque en verdad nadie está hablando del tema de la operatividad y el costo para el Estado. Hablamos mucho de la lista de espera y otros aspectos, y
quería dejarte Sí, esa inquietud. sí, un muy buen punto, no lo incorporé para no meter más pelos en la sopa, pero es importante lo que tú planteas, porque la caída de las ISAPRES, la caída de las ISAPRES significa también el colapso del sistema público. Yo no quería abarcarlo tampoco, porque quería enfocar en la parte municipal. Sí. Y eso es súper importante porque lo que uno ve no es la voluntad política realmente de resolver o de avanzar en resolver el problema. Lo que va a terminar pasando es que esto va a reventar probablemente a inicios del próximo gobierno. Esa es mi impresión. Y por lo tanto va a ser un problema político que va a tener que enfrentar la futura administración. La gente con recursos siempre se las va a arreglar y va a haber algún sistema de seguro y eso no va a ser problema. El problema no es para el 80%, el problema va a ser para el 95% de la población, que tiene ingresos bajo los 3 millones brutos de pesos. Ahí va a estar el gran problema. Y por lo tanto, eso requiere también un trabajo prioritario. Pero déjame agarrar ese tema pensando un poquito en el futuro y es una visión un poquito más pesimista aún. Nosotros hoy día tenemos una crisis de seguridad pública y crimen organizado brutal. Va a reventar dentro de los próximos años seguramente la crisis que ya lo estamos viendo en un submundo que es bien ajeno en general para la población, que son las cárceles. Tenemos un problema económico serio por temas más estructurales y no cíclicos, inversión, empleo. Tenemos un problema, una crisis en la educación pública que es severo y que va a seguir generando repercusiones en el mediano a largo plazo, en términos de crecimiento, productividad, calidad de vida. Vamos a tener un reventón del problema de la crisis de la salud en general, para no llamarlo solo crisis de la ISAPRES. Y así suma y sigue. Y además un sistema político que sigue hasta esta famosa reforma al sistema político, sigue desmembrado y sin liderazgo. Por lo tanto, ese cóctel es un cóctel bien dramático pensando en la gobernabilidad de este país y quién puede hacerse cargo. Nadie puede hacerse cargo de todos los problemas al mismo tiempo. Y yo lo que veo es que una próxima administración lo que va a tener que hacer es que va a tener que priorizar. Y en esa prioridad van a tener que estar 2 o 3 temas. Y el resto de los ministros va a tener que hacer lo que puede hacer en ese contexto. Y yo veo que las 3 grandes prioridades para la próxima administración van a tener que ser seguridad, economía, empleo, básicamente, y salud. ¿Y qué va a pasar con la educación? Bueno, a lo mejor vamos a tener que seguir esperando. Alejandro, tú mencionaste una eventual contrarreforma en educación. ¿Y qué pasa con una eventual contrarreforma tributaria? Por ejemplo, tú mencionaste que una de las cosas que había impactado severamente era la eliminación del FUT. Sí. Después, el gobierno, en su primer intento, digamos, el proyecto que resultó rechazado en la Cámara, traía también una serie de medidas que iban como en esa misma lógica, ¿no? Sí. Que hoy día se han eliminado, en fin, es más acotada la reforma aparentemente. Pero dada la enorme cantidad de evidencia empírica, digamos, sobre lo que da buenos resultados y lo que da malos resultados, nuestra experiencia de la reforma tributaria del 2015 que tú mencionabas, 2 preguntas acá. Uno es, ¿qué posibilidad hay de avanzar en una contrarreforma en el sentido de reponer a lo mejor incluso algunas cuestiones como el FUT? Y segundo, ¿por qué esta obcecada persistencia en el gobierno de querer ir por un camino que ha demostrado ser errado o al menos tener efectos negativos? Digamos? ¿Es mera ideología? ¿Es una cuestión, digamos, de cómo, de las relaciones internas de la coalición de gobierno? En fin, o realmente hay una convencimiento de que eso va a traer buenos resultados? Sí, voy a partir por el final, que es lo que al menos yo he visto en las tramitaciones, en las declaraciones, en fin. Es que yo creo que a uno se le
se le sale el indio, nomás. ¿Ah? Yo creo que es imposible no mostrar lo que uno es en el largo plazo. A lo mejor en el corto plazo uno lo puede esconder, matizar, pero en el largo plazo... y yo lo que he visto acá es que hay una convicción profunda de que hay un modelo de desarrollo que es mejor que otro. ¿Ah? Y en el caso del gobierno, yo creo que pese a las tensiones naturales que ha habido entre el llamado socialismo democrático y los sectores más de izquierda, yo creo que hay un convencimiento de no creer en la subsidiariedad, de no creer en el rol de los privados en general, de hecho de denostar el rol de los privados y de poner por sobre eso el rol del Estado como supremacía en torno a la persona. Y eso aparece como hilo conductor en declaraciones y en políticas públicas y en hechos. No hemos hablado acá, pero la Estrategia Nacional del Litio es eso. La Estrategia Nacional del Litio es decir, ¿sabe qué? Creemos una empresa estatal que se haga cargo de el litio, que lo administre, dejemos los mejores salarios para Codelco y para esta empresa estatal, y dejemos el resto para que, a ver si los licitamos. Y eso es completamente inaceptable, eso es perder oportunidades de desarrollo. Yo con el paso del tiempo me he vuelto cada vez más pragmático, y estar en el gobierno y haber tenido que ejercer poder, uno se pone pragmático, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que dice la evidencia que funciona mejor? Y vamos por eso, y a lo mejor eso puede chocar o no con ciertas preconcepciones. Se ha hablado mucho a partir de eso, de que ha habido o se preguntaba si había un prejuicio del sector privado de la empresa sobre la gestión del Estado. Y los prejuicios son juicios ex ante. Es decir, uno tiene un prejuicio cuando no conoce a alguien, cuando no ha visto algo, y anticipa lo que va a pasar. Después de 2 largos y malos años de gestión, para los chilenos ya no hay un prejuicio, hay un juicio. Y ese juicio es fundado. Y ese juicio, la verdad es que permite mostrar con claridad que hoy día nuestro país no está mal, que va por mal camino y que se han tomado malas decisiones. Y para ir por otro camino hay que cambiar el rumbo y hay que hacer las cosas distintas. Y este gobierno yo creo que no va a hacer las cosas distintas, porque no le nace hacer las cosas distintas. Y cuando ha tenido que hacer las cosas distintas ha sido por la fuerza de los hechos. Por ejemplo, TPP-11. TPP-11 se dilató durante un año, la tramitación, la ratificación en el Senado. Y finalmente se terminó aprobando porque ya era inaceptable no aprobarlo. TPP-11 significa llegar al 15% del PIB mundial, generar riqueza para Chile por cerca de 1 punto del PIB anual y un largo etcétera. Entonces, eso es lo que yo veo. Entonces veo aquí una convicción profunda de largo plazo. Hay muchas otras cosas que creo, pero que prefiero conversar no con una cámara, no con una cámara. Lo segundo, respecto de las contrarreformas, es que yo cada vez creo, y aquí hay como 2 posiciones. Creer y valorar la opinión y el sentido común de la gente, o creer que uno tiene la razón y que uno sabe más y que uno, por lo tanto, tiene una supremacía por sobre el sentido común. Yo cada vez creo que la gente se está dando más cuenta de lo bueno que ha tenido nuestro modelo de desarrollo en, por ejemplo, los denostados 30 años. Yo cada vez más creo en el sentido común de la gente respecto de valorar las instituciones que han hecho bien al país, en el valor del orden, de la responsabilidad, de la solidaridad bien entendida, etc. Y por lo tanto, políticas públicas que antes eran impopulares pueden empezar a cobrar popularidad. Por ejemplo, un detalle, la reforma previsional. Antes, y digo antes, 5 años atrás, 4 años atrás, hablar de aumentar la edad de jubilación de las mujeres era un tabú completo. Y quien planteaba ese tema sobre la mesa recibía huevo y tomate en distintos espacios. Hoy día, cada vez más personas, y las encuestas lo muestran, nosotros hacemos encuestas también en la Universidad de San Sebastián, hombres y mujeres están cada vez más abiertos a que aumente la edad de jubilación. Porque recordemos que nuestro sistema previsional, construido en los años 80, los años 80 en nuestro país era bien distinto al país que tenemos hoy día. 60 años en los 80 era bien distinto. ¿Tú qué edad tienes? No, bueno. 60 años hoy día son bien distintos. Y por lo tanto se asume que no hay atajos y que hay decisiones y hay caminos que son más difíciles, pero que son los óptimos. Un dato. Si una mujer cotizara entre los 60 y los 65 años con el sistema actual,
sin pensar en un futuro sistema con más cotizaciones, su pensión subiría en un 35%. ¿Por qué? Porque el chanchito de ahorro a los 60 años, después de haber cotizado 15 años promedio, que eso es lo que cotizan las mujeres, crece significativamente. Y así suma y sigue. Y respecto de impuestos, yo creo que también está pasando lo mismo. Yo creo que las personas cada vez más entienden el valor y el rol de la empresa, no solo como generadora de riqueza, sino también como generadora de cohesión social, generadora de espacios de apoyo y arraigo, y eso lo hemos visto en muchas crisis que ha enfrentado nuestro país. Por lo tanto, yo creo que bajar impuestos, que era algo antes completamente impensado, sobre todo las empresas, o subir la edad de jubilación, por ejemplo, podría encontrar también arraigo popular en la medida que las cosas se comuniquen bien. Y un gran problema que ha tenido en general la actual oposición, la centroderecha o quienes creen en los principios de la libertad, en que no hemos sido capaces de comunicar con simpleza el valor de caminos más complejos, pero que generan finalmente mayor beneficio para la sociedad.